inversores, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy tendremos una conversación con un trader profesional, un trader que se dedica a las small cap. Lo conocemos en YouTube, en Instagram como EduTrade. Su nombre es Eduardo, dedicado 100% al trading de acciones americanas, especialmente en el campo de las acciones de pequeña o baja capitalización. Precisamente vamos a hablar del tema de las small cap, que son empresas de baja capitalización bursátil y que presentan movimientos bastante agresivos en lo que hablamos del tema de riesgo y beneficio. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo vas? Casimiro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo a toda tu audiencia y bueno, emocionado acá de estar contigo hablando de lo que más nos apasiona siempre, que es el trading, ¿no? Así es, Eduardo. Bueno, iniciemos enseguida y cuéntanos que seas tú mismo quien te presentes y nos digas un poco de ti, de dónde eres, dónde vives y desde qué momento conoces el trading. Bueno, mira, mi nombre es Eduardo Briceño, yo soy venezolano de Caracas, tengo unos 7 años haciendo trading. Actualmente me desempeño yo diría que el scalping de las small caps, acciones de baja capitalización, como bien lo decías. Y básicamente tengo todo este tiempo haciendo esto y hace 4 años fundamos vamos a decir, un programa de coaching de trading donde nos encargamos precisamente de dar todo este conocimiento y experiencia a traders que están arrancando y que quieren, como todos, arrancamos alguna vez, ser exitosos en esta difícil profesión. Y bueno, la verdad, tengo bastante experiencia en esto de las small caps porque es el único activo que he operado. Estuve haciendo varias cosas. Al principio, cuando comencé a estudiar varias cosas. Todo esto del trading me interesó desde muy pequeño, desde muy chamo, pero empecé como yo soy ingeniero, una vez que me gradué, comencé a estudiar un poquito de finanzas, pensando que finanzas me iba a llevar a esto de la bolsa, ¿no? Cuando me doy cuenta de que no es así, comencé a hacer ciertos cursos y ciertas cosas de trading e inversión, y ahí vi otros activos, como fue Forex, como fue criptomonedas, que rabia que no le metí las criptomonedas en ese momento. Vi futuros y vi ciertas acciones también, acciones grandes, donde pude como elegir un poquito cuál era el activo que más se adaptaba a mi personalidad. Y bueno, al final terminé eligiendo small caps y es el único activo que he operado desde ese entonces. Vale, perfecto. Eres de Venezuela, pero vives en Estados Unidos, ¿no? Yo vivo en Estados Unidos, vivo en Houston, en Texas. Vivo acá desde hace unos 4 años y medio, 5 años ya. La pregunta precisa es, ¿conoces el mundo de las acciones, pero por qué te llama la atención o te enfocas en estas empresas que podemos decir que son empresas basuras? Mira, qué bueno que hagas esa pregunta porque sobre todo en el mundo hispano tenemos mucha desinformación de lo que es, vamos a decir, no voy a decir bueno, pero lo que es un poco más comercial operar. Nos están bombardeando siempre por redes sociales de Forex y futuros. ¿Por qué? Porque es lo más comercial que hay, y puedes empezar con muy poquito dinero, con $10, $20, ya puedes abrir una cuenta en cualquier broker de Forex. En cuanto a futuros, también es un poquito más comercial porque es un mercado más líquido. Pero yo me enfoqué en small caps porque yo me di cuenta al estudiar todos estos activos que la liquidez y la volatilidad juegan, vamos a decir, un papel muy importante a la hora de tener un criterio para elegir qué activo es el que más le conviene al day trader. Yo siempre he querido ser day trader. Creo que es por mi personalidad de instant gratification. A mí me gustan las cosas rápido, me gustan las cosas, o sea, soy bastante como activo. No soy una persona muy paciente, soy una persona bastante como que me gusta estar haciendo cosas mientras estoy pasando tiempo. Y creo que para ser day trader tú necesitas volatilidad. Si no, tendrías que venir con un capital muy fuerte, o bien como se hace en Forex y futuros, que te apalancas a través de contratos, a través de activos derivados, como también se hace en las opciones, ¿no? Entonces, cuando veo que de los activos que hay, los más volátiles son las acciones de baja capitalización. Hoy, por ejemplo, tuvimos APBO, que fue
desde los 10 hasta los 25, ¿ok? Una locura. Tuvimos ayer, mejor dicho, el viernes tuvimos LGBN, que fue desde los 8 hasta los 45. O sea, tenemos un rango impresionante y eso es lo que nos gusta a nosotros los day traders. Entonces, por ahí, el primer criterio fue rango. El segundo criterio yo diría que a mí no me gusta que estén jugadores grandes compitiendo conmigo, porque a mí, la verdad, me parece que las personas o los institucionales tienen muchísima ventaja ante nosotros, que somos los retailers. En las small caps, a un banco, a un hedge fund, a un Warren Buffett, no le interesa estar metido en esto por la liquidez. No hay suficiente liquidez para que ellos se tomen la molestia de crear algoritmos de high frequency trading y todo este tema, o de hacer el inside intel y toda esta información privilegiada que tienen todas estas personas y que cuentan con herramientas mucho más sofisticadas y más rápidas que nosotros. Y eso hace que nosotros estemos en desventaja con ellos. En las small caps, ellos no les interesa meterse acá porque como no hay liquidez, ellos no pueden mover sus billones de dólares acá. Aquí, si tratas de mover, no sé, posiciones de 2 millones de dólares, vas a influenciar en el mercado y eso no le gusta a las instituciones. Entonces, esa es la segunda razón por la que yo hago small caps. No hay jugadores grandes metidos acá. Yo solamente estoy contra el institutional y el insider de este tipo de compañías y contra, obviamente, los retailers que están haciendo lo mismo que yo. Muy, Tercero, muy importantes los puntos que nos das a la forma de operar este tipo de compañías. De pronto son cosas que parecerían básicas, pero muchísimos no tienen el conocimiento sobre estos puntos que tú tratas. Y es de, por ejemplo, el retail y pelear con los grandes inversores es algo que imposible. No tenemos ni la capacidad ni el capital para pelear con esos tiburones. En cuanto a este sentido, para elegir este tipo de empresas, ¿eres más fundamental, más técnico, te basas, no sé, en el TAS, en el BIGUA, o estás pendiente de las noticias del día a día que se presentan sobre este tipo de empresas? bueno, fíjate, precisamente ese era el tercer punto que te iba a hablar, y es el punto de la simplicidad. Es necesario, al menos para mí, yo no sé a los demás, pero a mí me gustan las cosas simples, a mí no me gustan las cosas complejas, a mí no me gusta, por ejemplo, si yo voy a analizar la economía americana, yo tengo demasiadas variables para analizarla. El de que si la tasa del desempleo, que si la tasa de interés, que si la Fed va a imprimir, que si no va a imprimir, que si Biden se volvió loco, que si Trump dijo algo, que si bla, bla, bla. En mi criterio, las small caps son bastante sencillas y simples de analizar porque se basan en un esquema de pump and dump. Al final, estas empresas, como bien tú dijiste, son empresas basura. Lo que quieren es atraer atención a través de headlines, a través de noticias que llamen la atención. Soy el próximo Tesla, soy el próximo Facebook, soy el próximo Apple, qué sé yo. Y eso atrae, o tengo la cura contra el COVID. Eh, Eso atrae la atención de los especuladores y eso hace que las acciones tengan volumen. ¿Qué pasa? Que lo fundamental siempre se sabe. Si tú quieres analizar, por ejemplo, los futuros de, por ejemplo, el S&P 500 o, por ejemplo, los futuros de Nasdaq o, por ejemplo, incluso acciones de gran capitalización como lo es Apple, tú tienes muchas variables que van a influir sobre lo que es realmente el precio o el valor de esa compañía, que eso es al final el tema fundamental. Aquí en las small caps, prácticamente el valor es cero. ¿Okay? Como bien tú dijiste, son empresas porquería porque no tienen revenue, no tienen dinero. Y por eso es que la prioridad es basarse en el price action, es decir, es basarse en lo técnico y como son acciones de momentum, es necesario darle prioridad al price action, a pesar de que sean empresas porquería, que estén 300% arriba y no lo merezcan, tenemos que respetar el price action y yo me baso, vamos a decir, un 70% en price action y sí necesito saber ciertas cosas fundamentales para entender como qué tipo de compañía es y cómo se puede comportar para hacer ese esquema de pump and dump con esa herramienta de la lectura de precios para poder reaccionar ante ella y beneficiar.
Vale, perfecto. Todo este conocimiento y la experiencia que tienes en este tiempo, yo he visto, estoy también en tu grupo de Discord, participo poco, pero ahí estoy siguiendo todos esos consejos que das cada día. Me decía que tienes un programa de acompañamiento, Latin Trader, creo que se llama, ¿no? Latin Day Trading. Sí. ¿Cuáles son las fortalezas principales que determinas en un inversor que llega nuevo o que viene de otro mercado con una cantidad de tecnicismos y que las medias móviles y que esto? ¿Cómo haces para tratar de desaprender a esa persona y enfocarlo y enrolarlo a lo que realmente estás buscando en estas empresas? Mira, te voy a contar una historia muy interesante de cómo yo entendí eso muy fácil. Y es que hubo un estudio de Paul Slovic que hace de unos apostadores de carreras de caballo y esos apostadores le dan ciertas variables de los competidores. Le dan 10 caballos y al principio le dan 5 criterios. Ponte, cuántas carreras había ganado el jockey que los mantiene, la altura del caballo, las patas y qué sé yo, otro tipo de información. Entonces los tipos cuando tienen 5 variables, ellos apuestan al caballo y resulta que tienen un 23% de accuracy, ¿no? Y la confianza en que lo hacían era como del 19%. Cuando le dan 10 variables en vez de 5, ellos aumentan su accuracy, o sea, su efectividad a la hora de elegir al ganador en 24% en vez de 23. No, mentira, 26% en vez de 23, pero la confianza les aumentó en un 35% en vez del 19% que tenían. Cuando les dan, y así hacen varias pruebas, y cuando le dan 50 criterios de análisis, resulta que los tipos tienen solamente 23% de nuevo de accuracy, de efectividad, pero la confianza llega hasta el 90%. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes tantas variables a la hora de analizar trading, el problema es que tienes algo que se llama confirmation bias. Y ese tema es que tú vas con mucha confianza ante un setup y terminas con esa terquedad, por así decirlo. Si el setup no se te da, no terminas asumiendo la pérdida como es. Eh, Como todos los eventos de mercado, como dice Mark Douglas, son inéditos y como todo puede pasar en el mercado, tener tantas variables de información es lo peor que te puede pasar porque te da confirmation bias por un lado y te da mucha duda por otro. Entonces, yo lo primero que trato de hacer a la gente que viene para formarse con nosotros, primero es una entrevista para entender todo el background de la persona. Mucha gente quiere con el trading hacer plata y ya. Y en mi criterio, la gente que entra así está muerta. Necesitas un poco más de entendimiento, de visión a largo plazo con esto. Y lo primero que hacemos es entrevista para ver precisamente si vienen con esos vicios de otros mercados. Y creo que ese es uno a los que ataco más fuerte. Yo lo que uso en mi análisis de indicadores es el VWAP, que es el Volume Weighted Average Price, que es el único indicador que toma el volumen y el precio. Todos los demás indicadores toman o el volumen o el precio. Este es el único que toma los dos y me parece un indicador como lo que yo más veo es volumen y precio. Creo que este indicador es el que me pondera mejor los dos y creo que es el único que deberían de tener con sus excepciones. Por ahí hay algunos gemas que sirven, pero al final yo creo que esto es mucho de tener muy pocas variables y tener la confianza en los setups y en los patrones que has estudiado antes. Ahora que te hacía una pregunta sobre si eras más técnico o más fundamental, me decías que eras un poco más fundamental y Más a técnico, raíz de eso, más técnico, más correcto. técnico, perdón, y a raíz de eso me nace una pregunta bastante importante y es, como eres más técnico, ¿cuáles son los parámetros? No nos los vas a decir todo, pero los más importantes que tienes en cuenta a la hora de elegir una small cap y decir, bueno, hoy ahí activa unas 20 small, pero yo voy a escoger estas dos. ¿Qué condiciones deben cumplir de esas 20 que hay? Deben cumplir esas dos que te enamoraste de ella ese día y dices, estas dos son mis bebés para el día de hoy. Ok, interesante tu pregunta. Lo primero, eh, yo veo mucho el histórico de la acción. Si esa acción antes ha corrido, a mí me interesa porque probablemente corra también hoy. Lo otro,
Obviamente, para yo ver, para que me salga una acción y llame mi atención, tiene que tener extensión en el precio. Si el precio no está más de 20% arriba del close anterior, yo ni la veo. Lo otro es el volumen. Tiene que tener un volumen muy superior a su volumen averaje. Porque acuérdate que yo lo que hago es aprovecharme de las acciones que tienen momentum. Si no tienen momentum, si no tienen un volumen muy absurdamente distinto al volumen averaje que ya traería normalmente, no me va a interesar. Y hay ciertas cosas técnicas también que las podemos ver a nivel de playbook. Nosotros tenemos un playbook que es como una Biblia, así como los jugadores de fútbol americano, que tienen como una Biblia de las jugadas que hacen y todo lo que se parezca a ese playbook que tenemos es lo que yo voy a enfocarme. Acuérdate que todo esto está basado en patrones técnicos de precio, donde básicamente el esquema de pump and dump se hace siempre, que es la típica, disculpa, es la típica figura que tú ves que hace una locura de extensión, luego cae abruptamente y luego comienza a hacer rebotes como si fuera una trayectoria de una pelota cuando cae, ¿no? Que hace esos bounces o esos rebotes ligeramente más suaves hasta que se atenúa en un nivel de precio y ese nivel de precio, como las acciones son una porquería, como las compañías son una porquería, tiende a ser. ¿Okay? Esas es como los variables que nosotros tenemos técnicos para enfocarnos en una acción. Ok, perfecto. Según los parámetros que me dicen, puedo determinar de que eres solamente short o también haces long. Bueno, acuérdate que en esta parte, cuando te dice así, hay una parte que se puede aprovechar, que son los longs. Y yo, en mi criterio, primero, yo creo que el short selling, que es prácticamente ir en contra de la acción, y te vas a beneficiar solamente cuando el precio baja. Yo creo que son estrategias muy riesgosas. Creo que la gente que está empezando no debería hacer short selling, creo que debería de tener un entendimiento de lo que es gestión de riesgo antes de aproximarse al short selling, pero sin duda que como son acciones que son una porquería, es donde hay más edge o más ventaja. Eh, la mayoría de las acciones que comienzan a subir, que son small caps, que tienen esos criterios de small caps, que prácticamente es capitalización y revenue cero, la capitalización menor a 2 billones de dólares y revenue tendiendo a cero. Ese tipo de acciones, generalmente, después que tienen una corrida, terminan destruyéndose. Entonces, si tienes un edge, si tienes una ventaja para hacer short selling, pero como todo el mundo sabe que hay una ventaja, entonces todo el mundo la shortea, todo el mundo va en contra de ellas. Y cuando hacemos short selling, tenemos una particularidad, que es que nosotros abrimos una posición vendiendo y cerramos la posición comprando. Entonces, cuando tú estás perdiendo dinero en el short selling, tú tienes que comprar. Y cuando tú compras, tú metes volumen. Y cuando metes volumen, empujas los precios hacia arriba. Y una acción que es una porquería, los mismos que la están shorteando terminan empujándola hacia arriba y ocurren lo que se llaman los short squeezes. Entonces tú puedes aprovechar cuando los short sellers se equivocan, tú puedes aprovechar vamos a decir, ese momentum para ir en largo y tomar beneficios. Acuérdate, si tú vas en largo, ¿hasta cuándo puedes subir una acción? Mira, ¿hasta Pues cuándo puede subir? hasta el infinito, Hasta el infinito. ¿Y hasta cuándo puede bajar? hasta cero. Hasta cero. Entonces, tú en el Mira short que selling estás capped. O sea, el me máximo llama la del... atención, me Ajá. llama la atención mucho eso que estás diciendo. Y ya hay algo que es un concepto que yo pienso que considero que aún es tan difícil de entender, que es ese short selling del que habla, de entrar siempre en corto, de ir en corto, porque tú estás diciendo, bueno, yo estoy en contra de esta empresa. Yo no quiero que cuando yo hago un short selling, le estoy diciendo, estoy en contra de la empresa, no quiero que esta empresa progrese y yo quiero que la empresa se vaya a la quiebra. Y consideraría yo que debería ser una práctica casi que ilegal ir en short, porque estoy apostando en contra de la industria. Entonces yo pienso que este concepto se esconde muchas cosas detrás de todo esto, aunque lo necesitamos porque necesitamos los vendedores y los compradores para mantener el orden. Pero ir en corto es un concepto personal, ¿no? Pero consideraría yo que es casi como, podemos decir como ilegal hacerlo, pero es necesario. Bueno, velo así. Si tú eres una empresa buena,
y alguien está yendo en contra de ti y tú sigues siendo bueno y las expectativas de mercado hacen que tú seas bueno, la gente que está apostando en contra de ti va a equivocarse y va a terminar comprando tu acción y va a terminar empujando aún más la acción. Entonces, yo creo que todo esto bajo los esquemas de libertad, eh, tú tienes en el capitalismo, lo que rige la bolsa, la oferta y la demanda, creo que es perfecto que haya short sellers porque en cierta manera te deja, como estamos especulando, en cierta manera te da opciones para tu poder eh, entender hacia dónde va el precio y esos especuladores forman parte del mercado y en algún momento tienen que cubrir su posición. Entonces, si bien están abriendo un corto, si bien tú estás yendo en contra de la compañía en un precio determinado, tú tienes que cubrir en algún momento esa posición y en algún momento tienes que comprarla. Entonces, mientras más short sellers haya, más liquidez le estás metiendo al mercado. Y mientras más liquidez haya al mercado, todos somos felices. O sea, la liquidez, acuérdate que la principal, el principal objetivo de un mercado es que haya liquidez. Es que quien quiera ir a comprar una acción o quien quiera venderla pueda hacerlo. ¿Ok? Y si hay muchos participantes en el mercado, se puede dar esa liquidez. Si no hay muchos participantes, pasa lo que pasa bueno, en las bolsas de nuestros países, ¿no? Cuéntame la bolsa de Venezuela, ni hablar. Que tú quieres comprar una acción de una empresa y casi que no existe, es imposible, porque no hay liquidez. Entonces, yo creo que el tema de los short sellers, si bien eh, tiene detrás algo negativo, porque tú pensarías que va en contra de la acción, mientras más tengas participantes en el mercado se hace más eficiente y es mejor. Entonces, yo sí creo que es importantísimo el tema de los short sellers, sobre todo porque los squeezes pasan gracias a los short sellers. Entonces, una acción te puede ir como ayer de 8 a 45 solamente porque hay short sellers. Entonces, parece algo loco que una acción que le están yendo en contra está yendo para arriba, ¿ves? Y por eso el concepto del squeeze, creo que es importante entenderlo, y por eso creo que la máxima fundamental en el tema de las acciones, aunque sea, es la oferta y la demanda. Entonces, si tú entiendes el supply and demand como un concepto del que puedes aprovecharte y en esos desequilibrios donde hay más oferta que demanda, tú puedes vender y en los desequilibrios donde haya más demanda que oferta, tú puedas comprar, te vas a poder beneficiar comprando barato y vendiendo caro y comprando barato. Vale, perfecto. Entonces, para redondear la idea, son necesarios los short selling, pero me decías al principio que no recomiendas que una persona que está iniciando en As Small haga short. Entonces, por favor, redondéame esa. Correcto. A ver, yo quiero que a la gente le vaya bien y yo quiero que la gente tome esto como una carrera y como una profesión y no lo tome como, ah, bueno, mira, me metí unos reales aquí, yo quiero sacar $200 fácil y ese es mi sueño y yo quiero hacerlo. Tienes que prepararte para eso. Si tú vas a hacer short selling, tú tienes que aprender de algo que se llama gestión de riesgo. Acuérdate que el riesgo en el short selling es ilimitado. ¿Por qué? Porque la acción puede subir hasta el infinito. Tu ganancia está capped. Capped quiere decir que tú no puedes tener una ganancia mayor al 100%. Entonces, como tu riesgo es ilimitado y potencialmente ilimitado y tu ganancia es potencialmente 100% y ya, está limitada. Entonces, eso hace que si tú no tienes una gestión de riesgo correcta, un monstruo de estos que te agarre, que va a 800% arriba, que ha pasado, te va a quemar la cuenta. Incluso puedes deberle al broker. Entonces, yo considero que una persona que está arrancando, entendiendo el tema de acciones, al menos los primeros 4 meses, 5 meses, no debería tocar el short selling y debería hacer puros longs para entender el tema de la gestión de riesgo y luego aproximarse poco a poco con pequeñas posiciones al short selling. Y obviamente tiene que existir el short selling porque, como te digo, eso incentiva la liquidez de los mercados y eso hace que tú y que yo podamos participar de una manera muchísimo más fácil y eso hace que, por ejemplo, vengan brokers nuevos, haya competitividad entre los brokers para agarrarte a ti y hagas short selling y eso hace que sea más barato hacer trading. Acuérdate que hace 40 años nosotros la única manera de hacer trading era en el floor de New York. Hoy en día tú estás allá en Colombia, yo estoy aquí en Houston y podemos hacer
trading desde nuestras casas, si nos da la gana, desde nuestros celulares incluso. Entonces, por eso creo que es importante el tema de atraer liquidez a los mercados. Vale, te voy a hacer una pregunta, voy a tratar de ser lo más precisa posible. De una empresa, en particular cualquiera, la cantidad de sus acciones en circulación. Y tenemos las acciones en circulación y tenemos el float, el flotador. Pero la mayoría de las acciones en circulación están en manos de los institucionales y de los insiders. Y para el trader retail, el flotante es demasiado pequeño, es muy mínimo. Esta cantidad, este gran porcentaje que están tanto en los insiders como en los institucionales, se presta para manipulaciones, o podemos decir, o para dejar al trader retail y quitarle su dinero, o cuáles son las políticas sobre esto y por qué, para qué quieren los institucionales tener la mayoría de las acciones en circulación de una empresa que aún no está, podemos decir, fundamentada dentro de la industria. Mira, vamos a hacer un disclaimer antes de que nos caiga una demanda. Todo lo que voy a decir a partir de ahora es meramente intuición, meramente tesis de suposición, Educativo. Y de entretenimiento. Porque si yo digo esto, acuérdate que todas estas cosas son ilegales hacer. Tú no puedes manipular el mercado. Y esas instituciones que supuestamente hacen ese tipo de actividades, la SEC puede caerles y puede tomar medidas, tanto penales como financieras, ¿no? Como tributarias o qué sé yo, multas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el hecho de que yo diga algo acá, no estoy acusando a nadie ni mucho menos. ¿Cuál es la teoría que hay? Si tú controlas el supply de un activo, es decir, suponte que hayan 1.000.000 de acciones de float, es decir, 1.000.000 de acciones disponibles para tradear de esa acción. Y yo controlo 800.000, que es el 80%. Si nada más tú tienes 200.000 acciones para tradear, yo controlo el inventario de acciones y yo decido cuándo hay supply y cuándo no. Yo te hablé ahorita de que la máxima de esto es entender cómo funciona el supply and demand, la oferta y la demanda. La oferta, siempre que hayan desequilibrios en la oferta a la demanda, tú vas a tener algo que se llama edge, algo que se llama ventaja. Entonces, cuando ellos decidan retirar el supply, la acción muy probablemente suba. Y cuando ellos decidan meter el supply de nuevo, es decir, vender acciones, muy probablemente la acción baje. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que supuestamente podría hacer alguien que controle el inventario de un producto en específico? Bueno, imagínate que la gente empieza a especular y empieza a tener demanda sobre el producto. El precio obviamente sube para equilibrar esa oferta y demanda y atraer a nuevos vendedores y repeler a nuevos compradores para que se estabilice esa oferta y demanda y esa liquidez provea a esas personas que quieren ese activo. Y llega un momento que como está tan alto el precio, mucha gente le es muy atractivo vender. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio en ese momento, hay una presión de venta y el precio termina bajando siempre que no haya volumen sosteniéndolo, ¿no? Siempre que no haya cantidad de transacciones sosteniéndolo o demanda. ¿Qué pasa? Si yo soy una persona o una institución y yo controlo eso, bueno, yo podría decir, bueno, deja que estos se maten para que el precio suba y cuando esté bien arriba yo vendo. Ahora deja que ellos se maten cuando esté bien abajo vendiendo porque hay pánico y yo compro. Entonces al final yo siempre mantendré mi stock, siempre mantendré mi inventario de acciones porque, ponte, yo tengo esas 800.000, todo el mundo se mata por las 200.000, sube el precio, yo lanzo 200.000 arriba. Cuando vendo, como hay una presión de venta muy grande, el precio termina cayendo, ¿cierto? Como acuérdate que aquí lo que hay es un puro especulador. Yo compro aquí para vender aquí. Si el precio me cae, yo tengo que vender abajo con una pérdida. Y esa venta ocasiona una presión de venta. Esa presión de venta tumba los precios. Y yo como institucional, esas 200.000 acciones que vendí allá, las vuelvo a comprar abajo a un precio más barato. Entonces eso lo que hace es, bueno, yo me quedo con mis acciones que tenía y me quedo con la plata del retail. Entonces por eso, siempre cuando veas un institutional muy alto, es un red flag de, por ejemplo, yo cuando veo institutionals altos, yo no compro breakouts.
yo compro dips, por ejemplo. O si en el caso tal de que yo tenga un institucional alto y haya una rotura de VWAP, por ejemplo, yo no voy a ir en corto en esa acción. Yo voy a dejar que ella haga toda la locura y arriba puede ser que le meta un short. Pero la idea de esto es que entendamos la manipulación supuesta, ¿okay?, que hay para nuestro beneficio. Y entender que cuando hay mucho institucional, muy probablemente veas movimientos muy bruscos y veas eso, lo que llaman los bear traps, que son esos movimientos de precio donde atrapan short sellers y termina el precio disparándose hacia arriba. Y cuando todo el mundo quiere comprar, porque acuérdate que cuando se rompen resistencias anteriores, todo el mundo quiere comprar, es como lo del Bitcoin. Nadie quiere el Bitcoin a 4.000, pero cuando está en 60.000, la gente se vuelve loca. Entonces es como algo psicológico. Acuérdate que estamos en el negocio de entender la psicología de las masas. Y cuando tienes esos breakouts, todo el mundo compra, se crean trampas de liquidez y al final lo que quiere el institucional es tener esa liquidez ahí de compra de breakouts para venderle a esas personas esas 200.000 acciones que tienen en la mano. Tengan cuidado con acciones que tengan un alto institucional y sepan cómo tratarlas. De hecho, en mi canal de YouTube hay uno que hicimos precisamente de eso, un video, que creo que les puede dar un poquito mejor entendimiento de lo que es el High Institutional Ownership. Perfecto, igual aquí en la descripción de este video vamos a dejar tu Instagram y vamos a dejar el canal de YouTube para que puedan ir y mirar todo el contenido que tienes allá. Es bastante interesante todo este tema de las small cap y mira que, por ejemplo, en mi caso particular, lo digo en mi caso particular, cuando me gustó el tema de las acciones, yo así era puro Tesla, Facebook, Twitter, porque es lo que más se conoce. Son las acciones que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe que existe. Entonces, cuando uno escucha hablar de acciones, uno enseguida se imagina Amazon, Alibaba, PayPal, uno se imagina todas esas y uno quiere ir a negociar allá. Pero ya cuando uno va conociendo todo este mundo, todo lo que nos estás explicando es realmente una maravilla. Y también por su precio, por su poder adquisitivo. No es lo mismo operar un Tesla que está en $1,150, creo que está en este momento, a operar una acción que me cuesta $2, $4 o $5. Eh, Total. Y sobre totalmente, todo la volatilidad, ¿no? Que Apple se te mueve un 5%, esta se te mueve en 100. Entonces es más fácil agarrar un movimiento de 10% de 100 que agarrar un movimiento de 5% de 5. exacto. Edu, este broker recomendado tanto para quienes tienen capital superiores a 25.000 como para traders que tienen capital de 1.000, de 5.000, de $10.000. Si quieres, para mí el mejor broker ahorita es Guardian, ¿ok? Si tienes más de $27.000, creo que es la opción. No existe nada mejor ahorita. Creo que el que se le puede comparar es Cobra. Hay otro que se llama Centerpoint y otro que se llama... No, vamos a decir esos tres para no volverlos locos. Para mí el mejor, Guardian por ahora. Si quieres realmente optimizar todo este tema de comisiones y locates para ir en corto en las acciones, sin duda Guardian, Cobra. Em, para personas que de repente tienen menos dinero, que yo sé que todo el mundo aquí, primero yo les recomiendo 100% empezar con muy poquita plata. El que vaya a meter $25.000 es porque va a arriesgar 1.000 de esos 25.000, no va a arriesgar los 25.000. Las personas que tienen poco capital, sobre todo que viven en Latinoamérica, no los que viven en Estados Unidos, recomiendo Trade Zero. Está bien bueno ese broker, es un poquito costoso, pero sopesas el tema del PDT Rule, está fuera de PDT Rule, es un broker offshore. Eh, Hay que tener cuidado con los brokers offshore porque al no estar regulados por los Estados Unidos, puede que tengan sus cosas y yo no me hago responsable de esto, yo simplemente estoy contando mi experiencia de cómo ha sido mi experiencia con esos brokers y la verdad está bueno, Trade Zero. También hay un prop firm que se llama DTTW, Day Trading Wars. Eh, yo creo que está bueno también, deberían de chequearlo. Las personas sobre todo que tienen ese rango entre 5.000, 3.000, $5.000. Las personas que tienen $1.000, les voy a dar un consejo. No hagan trading todavía. Save money. Eh, $1.000 en este tipo de mercados te los vas a comer. A menos que tú sepas que esos 1.000 van destinados a comértelos.
porque el tema de las comisiones te va a reventar. Y también creo que, por ejemplo, los brokers que permiten hacer short selling no te dan margin si vas por debajo de $2,000. Entonces, eh, lo que pueden hacer, y lo que esto sí lo recomiendo, si tienes $1,000, yo me abriría una cuenta de $500 en un broker tipo TD Ameritrade, por ejemplo, y empezaría a tradear con una acción. TD Ameritrade no es un broker óptimo para traders, ¿okay? Menos para scalpers. Es un trader óptimo, en mi criterio, para swing traders. Igual que Robinhood, igual que Webull, todos esos. Yo creo que es bueno que ustedes comiencen a tener roce. Sí, paper trading está bueno, pero 2, 3 semanas, un mes máximo para entender la plataforma y los patrones. Pero lo más importante es que vayan con muy poquita plata, que vayan con una acción. Ábranse una cuenta en TD Ameritrade, vayan con una acción de estas acciones de $14, $13, $10, que van a estar arriesgando $10. En verdad no van a estar arriesgando $10, van a estar arriesgando centavos. Y aparte, las comisiones en este broker de TD Ameritrade son totalmente gratuitas. Entonces, acuérdense, por algo son gratuitas. No es un broker eficiente, pero les va a hacer entender todo lo que es la gestión de riesgo, todo lo que es los movimientos tan volátiles que existen en las small caps, y van a tener ese roce de mercado a bajo costo. Mucha gente quiere empezar con $10,000. No, sí, $10,000 porque para ganar 1,000 yo necesito nada más el 10% de 10,000. Entonces voy con todo y terminan perdiendo la cuenta. Entonces yo prefiero que esa experiencia la vayan agarrando con poquita plata, que se tomen $500, $600, $200, se los quemen, no importa, pero sepan que es una inversión a su experiencia y eso es lo que les va a dar el real como roce y el real conocimiento de lo que es el mercado. ¿Okay? Entonces creo que esas serían las recomendaciones. Si hay más, pues, dilas tú porque ahorita no tengo todo, no hay más. Muy buenas recomendaciones, Edu, de verdad. Muy nutritiva la charla, todos los conceptos que nos das, la forma diferente que tienes de ver este mercado de las small cap y que ya lo estás haciendo de forma profesional. Hay una pregunta que no se me puede escapar y si no te la hago, no, me van a llenar de comentarios si no te la hago. Entonces, ¿cómo haces? Porque lo voy a tomar de un ejemplo que vi hoy en tu historia. ¿Cómo haces para enfrentar esas pérdidas? Vi en tu historia que ibas en 1,000 de ganancia, pero al final te emocionaste y terminaste en menos 6K. No sé, cuéntame, cuéntame No, esas emociones tan encontradas. es gracia, ¿para qué me recuerdas esa vaina? Este, iba a 5,000 arriba y cometí un error de greed, de codicia, y terminé 1,000 abajo. A ver, yo siempre digo que las pérdidas son parte de nuestro negocio. Nosotros tenemos, hay gente que tiene restaurantes, hay gente que tiene bares, hay gente que tiene constructoras. Nosotros tenemos el trading y el trading es un negocio más en donde también hay costos. Yo considero las pérdidas como un costo de aprendizaje y si no hay pérdidas es muy difícil que tú puedas crecer en trading porque las pérdidas son las que te permiten abrir los ojos y entender que hay algo que estás haciendo que no va, digo las pérdidas grandes, ¿no? Hay algo que estás haciendo que no va con tu sistema. Todo sistema de trading, acuérdate que hay las premisas que te dije al principio de Mark Douglas, que son todo evento en el mercado es inédito. Es decir, todo lo que pase en verdad nunca ha pasado. ¿Okay? Sí, tú puedes decir que el comportamiento pasado es comportamiento futuro, pero todo lo que está ocurriendo ahorita es inédito. Y la otra premisa es que todo puede pasar. Si tú tomas en cuenta esas dos premisas, tú tienes que saber que tú te puedes equivocar. Entonces, todo sistema de trading es imposible que tenga 100% de acierto. Hay unos que tienen 50% de acierto, tú vas jugando con el risk reward ahí, y hay unos que tienen hasta 90%, hasta 95% incluso, pero tienen un drawdown muy fuerte, los que tienen 95%. Entonces, a mí me gusta estar en la mitad, a mí me gusta estar más o menos en un 70%. ¿Okay? Tienes un risk reward no tan grande. Eso eh, tienen que saber que cuando tú quieres tener un porcentaje de acierto muy alto, tu risk reward tiene que ser más bajo. Y cuando quieres tener un risk reward muy alto, risk reward, acuérdense, es lo que yo estoy dispuesto a arriesgar para ganarme tanto. Si yo quiero arriesgar
10 centavos para ganarme $1, es muy difícil tener un porcentaje de acierto alto en esa relación. En cambio, cuando quiero un porcentaje de acierto un poquito más bajo, es más fácil jugar con esa relación. Entonces, esos drawdowns de tu sistema son los que te permiten entender el mercado como esas situaciones donde yo me puedo equivocar y yo tengo que saber que cuando yo me equivoque, yo simplemente corto mi pérdida y ya está. Y cuando yo me salgo de mi sistema, que es cuando ocurren las pérdidas grandes, yo lo veo de esta manera y es que yo crezco como trader cuando yo tengo una pérdida muy grande, porque hay algo en mi sistema que no está funcionando. Entonces, siempre que hay pérdidas grandes, tú ajustas algo que no está funcionando en tu sistema y que habías pasado desapercibido porque no habías tenido ese shock emocional que da una pérdida grande. Entonces, yo siempre que he tenido pérdidas grandes, paso a otro nivel y tengo una ganancia más grande que todas las demás que he tenido en mi carrera. Así que las pérdidas grandes las asumo. También hay un video por ahí que yo hablo de eso, que yo creo que es importantísimo que la gente entienda acá, que todo lo que hablamos sí es técnico y está bien, pero trading es mindset. Trading es tener la mentalidad adecuada, tener la aproximación adecuada al mercado y sobre todo el manejo de tus expectativas. Entonces sí, las pérdidas son parte de nuestro negocio y hay que asumirlas y hay que afrontarlas de la mejor manera. Gracias, Edu, por acompañarnos en esta entrevista, dar todos esos aportes que nos has dado sobre el mundo de las small cap, el mundo de las inversiones. Ver- verdaderamente ¿qué puedo decir? Brutal, excelente. Entonces les recomiendo a todos, vayan al canal de Edu en YouTube, en Instagram también, comparte allí su operativa. Excelente contenido en YouTube, me he visto varios de tus videos, excelente la explicación. Y me vi un video el otro día sobre el Institutional Overseas y dije, o sea, ¿cómo puede dar esto gratis? Por otro lado, que pagas por un curso de eso y ni siquiera te enseñan eso. Y yo decía, se está compartiendo este contenido como que, bueno, que alguien lo vea. Claro. Genial, genial. No sé Bueno, si tienes algo más que decirle, un consejo para esos pequeños inversores, como decías ahora, que tienen esos $500 y se dejan llevar de esos brokers, más que todo, no quiero decir que Forex es malo, no más que todo esos brokers de no, Forex, que inicia con $100, que inicia y al final termina perdiendo sus $100. No, es que el trading es una estafa. Pues, con eso, pues compre. Alguien me preguntaba, tengo $100, ¿dónde lo invierto? en Yo, ti, cómprate un libro, el que quieras, y te lo lees. sí, invierte en ti. Eh, Estoy muy alineado contigo. Si tú tienes menos de $500 y quieres empezar en trading, mátense, mátense. Yo sé que en nuestros países es muy complicado, yo lo sé, pero hay una manera. Y no hay una manera, hay muchas maneras de salir adelante, hay muchas maneras de entender que el trading también es un estilo de vida, ¿no? Y es una manera de ver las cosas distintas, como ve la sociedad normal, cómo ganar dinero. Y yo creo que lo más importante es tener muchas fuentes de ingresos. No se enfoquen mucha gente me dice, no, yo me quiero dedicar al trading 100%. ¿Para qué? O sea, la idea del trading es que el trading te brinda tiempo, el trading te da mucho tiempo para tú poder hacer otras cosas. Entonces, ¿por qué tú estarías todo el tiempo metido en una actividad que si tú lo haces por 3 4 horas, 2 horas, tú puedes sacar lo que te da, bueno, un empleo en 3 años, mensualmente? Entonces, si lo haces bien, obviamente, y con toda la preparación adecuada y con toda la experiencia, pero lo que trato de hacerles entender es que hay muchas maneras de hacer esto, pero traten de no tomar el shortcut, traten de no tomar el atajo que no, $100 y le pago un curso a un tipo que me va a decir cómo lo transforma en 100,000. Eh, no voy a decir que no lo pueden hacer. Yo transformé $1,900 en $70,000 en 7 meses, pero eso fue en el Ah, mercado más volátil de la historia. ¿Ok? Eso fue un mercado absurdamente volátil. Eso fue un mercado loco. Eso es algo que yo creo que no va a volver a pasar. Este, y yo ya tenía 6 años de experiencia ahí, o 5 años de experiencia ahí. Entonces, como que eh, el opportunity no me acuerdo cómo es, que cuando la preparación se encontró con la oportunidad, exactamente. Y ahí es donde pasan ese tipo de cosas. O sea, traten de formarse, traten de entender lo que es el mercado,
agarren un coach. Yo sé que a muchos les da rabia pagarle a alguien, pero, y no lo digo por mí, yo en verdad, mientras más poca gente tengo, mejor, porque puedo enfocarme mejor en ellos. Pero sí traten de encontrar a alguien que les facilite esa curva de aprendizaje. Y si a mí me preguntan, si yo tengo $300, ¿en qué invierto? Yo les digo, inviertan en ustedes. Inviertan en algún curso de desarrollo personal, inviertan en algún curso de cómo hacer dinero en línea, qué sé yo, cómo... traten de cómo maximizar la situación que tienen ahora, traten de cómo maximizar los recursos que tienen y sí se puede llegar. O sea, créanme que yo sé que parece cuesta arriba, pero sí se puede llegar. Si ven mi historia y ven mis números, van a decir, esto es mentira. Yo por eso lo pongo hasta con statement de brokers y todo, porque sí se puede hacer, pero 7 años después, compadre. No es a los 6 meses, no es a los 3 días, no es al año. Yo creo que tienen que ver esto a largo plazo y yo todavía estoy aprendiendo en esto. Yo creo que voy a tener 20 años en esto y voy a seguir aprendiendo. Y yo veo esto de aquí a 30 años, de aquí a 20 años. Es una actividad que veo muy a largo plazo y día a día me preparo para eso. Muy bien, Edu, gracias por todos esos aportes que nos has dado. Así que chicos, les dejo aquí el canal de Edu en la descripción del video, queda su Instagram allí. Vayan a darle like allá, a suscribirse a su canal, a mirar el contenido, excelente contenido que tiene allí. Y pues los que quieran también contactarlo a través de Instagram. Eduardo, no me queda sino darte las gracias por participar aquí y pues desearte mucha prosperidad y éxito en lo que resta de este año. Amén, mi brother. Igual para ti, feliz Navidad, feliz Happy Thanksgiving a todos también, que los quienes celebran eso. Y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias por darme este espacio y conversamos luego. Un abrazo.